Vamos a ver el ejercicio 6A que tiene que ver con resolución de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace. Voy a ir leyendo lo que dice acá. Acá tenemos ejercicio 6A. Para resolver la ecuación diferencial se aplica la transformada de Laplace término a término de la siguiente manera. Bien, fíjense que partimos de una ecuación diferencial que es la segunda derivada de x de t más 3 por la primera derivada de x de t más 2 por x de t es igual a delta de t. ¿Sí? Fíjense que es una ecuación diferencial, es decir, una ecuación que tiene una función y sus derivadas, que relaciona una o más funciones en realidad, porque acá tenemos una función x de t y sus derivadas que está igualada a una función delta de t, ¿sí? Que es la función impulso. Estas ecuaciones diferenciales tienen una solución que básicamente es la función x de t. Sí, hay una función x de t que cumple con esta condición. Es decir, que la segunda derivada de x de t más 3 por la primera derivada de x de t más 2 por x de t es igual a la función impulso. Y lo que nosotros tenemos que encontrar es esa solución. En análisis matemático 2 vemos algunos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales que son un poco más intrincados. La transformada de Laplace nos provee una herramienta matemática muy práctica, muy útil y muy poderosa para resolver ecuaciones diferenciales. Sí, es lo que vamos a hacer ahora y vamos a ver cómo es el procedimiento. Este procedimiento vale para cualquier ejercicio. Lógicamente, cada ejercicio tiene sus diferencias, pero el procedimiento es esencialmente el mismo. Yo tengo la ecuación diferencial y lo que hago es aplicar transformada de Laplace a la ecuación diferencial, ¿sí? Es decir, que a esta ecuación diferencial, término a término, le aplicamos transformada de Laplace. Entonces tenemos, para el primer término, que es la segunda derivada de x de t, la transformada de Laplace es la transformada de Laplace de una derivada. Tendrán por ahí la reglita, sí, digamos la forma de transformar mediante Laplace una derivada enésima, la habrán visto en teoría, sino un poco más arriba en las herramientas teóricas, acá en el práctico está. Pero para una segunda derivada el resultado es s cuadrado por x de s menos s por x de 0 menos x' de 0, ¿sí? En donde x de 0 y x' de 0 son las condiciones iniciales. En este caso, las condiciones iniciales, déjenme que vaya al enunciado del ejercicio. Las condiciones iniciales nos dice que son 0, ¿sí? X' de 0 y x de 0 es igual a 0, o sea que tenemos condiciones iniciales nulas. Si no, tendríamos que haber reemplazado ahí las condiciones iniciales, ¿sí? Cuando tenemos un valor distinto de 0. Entonces tenemos esa que es la transformada de Laplace de este primer término, más 3 por x' de t, cuya transformada de Laplace es esta expresión que tenemos acá. Fíjense este detalle importante que suele ser motivo de confusión cuando se resuelven estos ejercicios, y es que el 3 está multiplicando a la x' de t. Y cuando se hace la transformada de Laplace, el 3 queda multiplicando a la transformada de x' de t. Entonces fíjense acá que tenemos esto separado en corchetes. Les aclaro eso porque suele ser común que se olviden de los corchetes y que dejen el 3 multiplicando solo a s por x de s. ¿Sí? Entonces, cuando las condiciones iniciales son distintos de 0, les da un error numérico el cálculo, porque aparece un término con un valor numérico que debió haber sido multiplicado también por esta constante que estaba multiplicando la derivada de la función. Bien, y el último término, 2 por x de t, tiene por transformada de Laplace a 2 por x de s. Sí que nada más cambia la expresión, ¿sí? Y esto es igual, también transformamos al impulso a 1. La transformada de Laplace del impulso delta de t es igual a 1. Luego, o sea, este fue, digamos, como paso 1, ¿sí? Le podemos poner paso 1, transformar la ecuación diferencial. Como paso 2, podemos poner que se reemplazan las condiciones iniciales.
En este caso, como no tenemos condiciones iniciales, todos estos términos desaparecen y nos queda una expresión que es s cuadrado por x de s más 3s por x de s más 2x de s igual 1. Posteriormente, si quisiéramos ponerle a este también como un paso 3, acá, podríamos tener este si quisiéramos como un paso 3, que es despejar x de s. Para despejar, fíjense que acá en cada uno de estos términos tenemos la x de s, o sea que tendríamos que sacar factor común x de s y luego pasar dividiendo todo lo que está multiplicando la x de s y llegamos a una expresión como esta que tenemos acá. Y fíjense que ya esta expresión es como la que estuvimos viendo en los ejercicios de transformada inversa de Laplace. O sea que lo que tenemos que hacer ahora, digamos si quisiéramos poner como paso 4, es buscar la forma de expresar esta x de s de forma tal que pueda ser antitransformada mediante tablas. Es decir, que tenemos que buscar las raíces del polinomio denominador para factorizar ese polinomio denominador y ver con qué método tenemos que separar esto en fracciones simples, ya sea que tengamos polos reales distintos, polos complejos conjugados, o un caso, por ejemplo, de polos múltiples. Entonces, según eso, se procede a separar esto en fracciones simples, perdón, antes de antitransformar, separar esto en fracciones simples. El desarrollo se los dejo para que lo vean ustedes, ahí lo tienen bien explicado. Y una vez que se separó en fracciones simples, se antitransforma mediante tabla. Fíjense que estos dos términos son transformadas de escalones que están desplazados en la variable s, o sea que aparece una función exponencial para cada uno de estos desplazamientos y la función escalón correspondiente. Básicamente, entonces, como les decía, ese es el procedimiento. Repasamos rápidamente. Tengo una ecuación diferencial, transformo la ecuación diferencial, reemplazamos condiciones iniciales, despejamos la función x de s, que queremos antitransformar para encontrar el resultado, operamos sobre la x de s según sea necesario para separar en fracciones simples y poder antitransformar mediante tabla, y finalmente, obtenida esta expresión, antitransformamos y llegamos al resultado de la x de t correspondiente. Profe, le da una consulta. Sí. Cuando obtiene la x de s antes de transformarla, ¿qué es lo que tiene el 2 arriba? ¿Una coma? O sea, ¿es para separar lo que dice abajo resultado finalmente? Exactamente, sí, es una coma, claro, parece que fuese como un apóstrofe ahí en el 2, pero no, es una coma, eh, digamos como si fuese esto un solo renglón y continúa lo que está diciendo acá. Perfecto, profe, gracias. De nada. Bien, fíjense que esto es muy interesante para darle un poco más de claridad a por qué la transformada de Laplace es tan útil para resolver ecuaciones diferenciales. Y fíjense que, digamos, el poder que tiene la transformada de Laplace es que lo que es una derivada en el tiempo, fíjense por ejemplo esto acá, que me quedó la segunda derivada de la x de t en el tiempo, cuando se aplica transformada de Laplace, se convierte en una s al cuadrado, es decir, la variable elevada a un exponente, y la función x de s queda sin una operación de derivación o de integración, digamos una operación que no sea, digamos, relacionado a poder trabajar con la función con operaciones algebraicas elementales.
Entonces, lo que quiero decir es que acá tengo una derivada, aplico transformada de Laplace y esa derivada desaparece, ¿sí? Y aparece en el dominio de la variable s como una s al cuadrado o s a la lo que corresponde según el orden de la derivada. De esa forma, en el dominio de la variable s podemos operar con nuestra función desconocida, que es la x de s, de forma dentro de todo sencilla, trabajando, como les digo, con operaciones algebraicas elementales, porque fíjense que después lo único que hacemos es sacar un factor común x de s, después trabajar sobre esta expresión para separarla en fracciones simples, y una vez que hicimos eso, tenemos la expresión para la x de s y antitransformamos y volvemos al dominio del tiempo, ¿sí? Del dominio de la variable s, volvemos al dominio del tiempo y obtenemos el resultado de la ecuación diferencial, que es la x de t correspondiente. O sea que eso es algo como muy importante a destacar, que tiene la transformada de Laplace, que al aplicar transformada de Laplace podemos realizar operaciones mucho más sencillas que si quisiéramos trabajar siempre en el dominio de la variable tiempo, en el dominio de t. Si quisiéramos encontrar la solución de esta ecuación diferencial en el dominio de la variable tiempo, bueno, hay que operar con otros métodos que son a veces más tediosos y menos prácticos que, por ejemplo, usar transformada de Laplace. Bien.